fundamental, pero ahora sí nos vamos nosotros a un elemento clave en nuestro intercambio público. Ese elemento clave en nuestro intercambio público se refiere o alude a el proceso de revocación de mandato y en distintas vertientes poder comprender lo que implica este proceso, cómo va, cuál es la mecánica, la dinámica del propio proceso y cuál es la actitud que están teniendo los actores políticos frente al mismo, en particular el gobierno y su partido, es fundamental. Para ello he dicho que tenemos y nos da mucho gusto que haya aceptado este intercambio, este enlace con etcétera, a pues uno de los consejeros electorales que con mayor didáctica y contundencia ha acompañado este proceso para evitar que la mentira, que las distorsiones en las que ha incurrido uno de los principales interesados en este proceso, como es el gobierno y su partido, además de otros funcionarios, para evitar, digo, que esta versión prevalezca y anteponer siempre la razón y el argumento enterado. Por eso es muy útil y por eso también le agradezco mucho al doctor Ciro Murayama que haya aceptado este enlace con nosotros, más aún cuando ha tenido un día muy intenso, como casi todos los días, pero en particular hoy que estuvo hasta 2 horas en Space en Twitter. Así es que muchas gracias, Ciro Murayama. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Marco, un gusto estar en tu espacio, en este foro de la revista Etcétera, uno de los medios indispensables para analizar el devenir de nuestros medios y por supuesto de la vida pública de México. Así que muchas gracias por tu invitación. Los agradecidos siempre seremos nosotros. Ciro, ¿cuál sería, para empezar, tu evaluación de cómo va este proceso de revocación de mandato? ¿Cuál sería esa evaluación que nos ofrecerías? Mira, yo creo que hay dos grandes contrastes. Uno, lo que tiene que ver con el trabajo organizativo del INE, que ahora ya se está desplegando en toda ciudad, colonia, barrio, pueblo, ranchería del país, donde una vez más estamos saliendo a hacer lo que mejor sabemos hacer, la verdad, que son organizar elecciones, contactar a la ciudadanía. Teníamos que haber o tenemos que visitar a 7 millones de personas, ya llevamos más de la mitad contactados, hemos logrado capacitar incluso al 180% de las personas que se van a requerir el 10 de abril para estar en las casillas, instalando las mesas, recibiendo a sus vecinos, dando las papeletas. Por ese lado las cosas van muy bien, pero por otro lado, pues lo cierto es que estamos ante un proceso de revocación de mandato, por un lado inédito, pero también hay que decirlo muy atípico por ciertas conductas que estamos viendo desde el poder y que están no solo desbordando, sino más bien contrariando el marco legal que incluso quien hoy tiene el principal interés en hacer la revocación, que es el gobierno y su partido, diseñó y a pesar de haber diseñado esas normas, las están contraviniendo. Te doy rápidamente varios ejemplos. Uno desde el principio, que fue negar los recursos al INE para que se hiciera con el número de casillas necesario. Dos, se estuvo promocionando como si fuera una ratificación y no una revocación de mandato, es decir, alterando el sentido del ejercicio. Tres, sembrando firmas falsas, tanto de personas fallecidas como de personas presas, incluso en un ejercicio de verificación que hicimos de la autenticidad de los apoyos, encontramos que el 25% de la gente que supuestamente había firmado dijo yo no entregué mi firma para tal cosa. Lo que pasa es que la ley es imperfecta y no tiene consecuencias el que encuentres a partir de un ejercicio estadístico que hubo alteraciones, es decir, no se anularon el 25% de las firmas, a pesar de que en una muestra encontramos que esa cuarta parte no había dado su apoyo. Otro problema, ya una vez que se reunieron las firmas, es esta promoción personalizada del presidente de la República por parte de varios funcionarios públicos, 18 gobernadores de Morena con desplegados de apoyo al presidente, 61 senadores,
Hoy mismo emitimos una medida cautelar contra 7 alcaldes de la Ciudad de México que pues no son capaces de asumir este deber de neutralidad al que les manda la Constitución. Y un problema adicional, aunque ese pues lo pongo como un tema todavía en investigación, es esta campaña pues muy llamativa con muchos recursos de despliegue de espectaculares en decenas de ciudades del país, con publicidad a favor del presidente que bien a bien no sabemos quién está financiando. Entonces, el INE avanza con su trabajo en muy buenos términos con la ciudadanía y al mismo tiempo tenemos actores políticos, digámoslo, en contravención con las reglas del juego de lo que es la revocación de mandato. Sí, en contravención y además culpando al INE digamos, por ejemplo, de censor, o Claudia Sheinbaum dijo, podrán quitarme un tuit, pero no me quitarán mis convicciones, o el presidente diciendo hoy también que sin menoscabo de su libertad de expresión, él también, con la mano en la cintura, violando la propia ley que su partido aceptó y promovió, impulsó, y que es la que debe de regir al propio INE. ¿No estamos también en una situación en la que parece a veces como si hubiera una trampa en contra del INE para estarlo bombardeando permanentemente cuando el INE lo que hace es aplicar la ley, que es lo que le corresponde como árbitro electoral? ¿No te sientes así como en una trampa? Pues creo que estás usando un término muy fuerte, pero no por eso menos preciso. Es decir, desde que se activó la revocación y se le negaron los recursos al INE, se empezó a tender esta narrativa que es casi la crónica de una acusación anunciada contra el INE por parte del poder del gobierno de que no cumple el INE con sus atribuciones. Después aprueban reformas en las cuales se mandata, se obliga a los servidores públicos a un deber de neutralidad y al mismo tiempo que se mandata eso, lo empiezan a desconocer e incluso acusar de censor a quien aplica las leyes que ellos aprobaron. Y yo tengo la impresión de que pase lo que pase el 10 de abril, va a haber un fuerte reclamo al INE por parte del presidente, una descalificación para usar este reclamo, digamos, esta trampa tendida desde el poder como justificación de una reforma electoral que bien a bien nadie está pidiendo, que se está construyendo desde el poder, no como respuesta a un reclamo democrático, sino como respuesta a una agenda propia del gobernante, a diferencia de las reformas que se vivieron en México durante muchos años para ensanchar la cancha de juego democrático, ahora para reducirla. Y es una reforma, por un lado, que nadie pide, por otro lado, que no se busca construir a través del diálogo y el consenso, y por otro lado, que tiene un aire regresivo muy evidente. Y los recursos, Ciro, ¿no? Que se están empleando para estas panorámicos, para una estructura que ahora sí que estás para saberlo como nuestra autoridad electoral. Aquí en la calle de Petén, donde tienes tu casa, se están organizando asambleas disque informativas de muchachos que están promoviendo la participación en la revocación de mandato. El viernes pasado, Antonio Atolini aquí, delante de todos nosotros, dijo que tenía una estructura en Coahuila para estar promoviendo la participación en la revocación de mandato como parte de digamos, las actividades y las tareas de Morena. Así como te estoy comentando, él lo dijo a pregunta expresa, de una manera tal en la que incluso de manera contundente le dije que él estaba transgrediendo, estaba violando la propia ley, y con ese empecinamiento de que da la soberbia del poder, al menos la soberbia del poder como lo ha entendido el actual gobierno, y en este caso sus seguidores incondicionales, dijo que lo seguiría haciendo, y ese es, me parece que pues una situación difícil que enfrenta el INE para poder detener, exhibir, mostrar este tipo de irregularidades
y los ciudadanos, los que estamos viendo cómo desde el presidente mismo hasta un personaje como el que acabo de mencionar, con la mano en la cintura, transgreden la ley y utilizan los recursos sin explicarle absolutamente a nadie, porque además en la narrativa que tiene el gobierno, 30 millones de mexicanos están apoyando esta transformación y quienes se opongan, periodistas o quienes se opongan, en este caso el INE, pues entonces son los conservadores y todos los epítetos que has escuchado en contra tuya. Bueno, pero en realidad nosotros no nos oponemos a la participación, sino a actividades que van por fuera de la ley, como bien lo estás señalando. A mí me parece que este ejercicio de revocación de mandato ya lo calificará el tribunal, pero va a quedar marcado por este rosario de violaciones a la ley que estamos viendo que se cometen, pues desde que prácticamente inicia el proceso, porque cuando se llevó a la Constitución la figura, que fue en diciembre de 2019, se aprobó que la ley secundaria tenía que estar publicada 180 días después. Se tardaron más de 600 días en publicarla y fue porque el INE ya había aprobado los lineamientos, no sustituyendo al Congreso, sino ante una omisión legislativa, y entonces ya fue cuando se publica totalmente a destiempo la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuando se empiezan a pedir firmas diciendo que son para una ratificación y no para una revocación. El presidente no ha dejado de hacer publicidad gubernamental desde que empezó el periodo de veda, que es a partir del 4 de febrero que se publicó la convocatoria. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo es un antecedente muy grave de lo que puede ser la conducta del gobierno de cara a las elecciones de 2024. Yo veo, incluso si no hay reforma electoral, dos riesgos muy importantes. Uno es que se quiera castigar financieramente al INE para que las elecciones no se lleven a cabo con todos los extremos que la ley contempla para garantizar todos los eslabones de confianza y seguridad, además de equidad en la contienda. Es decir, lo que pasó con la revocación de mandato sería gravísimo, sería muy peligroso que ocurriera de cara a una elección presidencial. Ahí sí tendríamos un austericidio democrático, que en aras de ahorros de no sé qué índole se sacrifique el ejercicio del voto libre y secreto en casillas cercanas al domicilio de cada quien, donde no haya más de 750 electores votando por casilla. Eso se puede poner en riesgo por una decisión irracional, autoritaria, arbitraria de castigar financieramente a la autoridad electoral. Y la otra es que tengamos como principal protagonista de la elección no a los candidatos, sino al presidente de la República. Y hay que recordar que si hoy el presidente y los servidores públicos tienen prohibido estar siendo los partícipes del juego electoral, es en buena medida en respuesta, en atención a un reclamo que hizo López Obrador como candidato opositor en 2006, cuando aquel grito, creo, un tanto desafortunado del propio candidato de cállate chachalaca, pero era un reclamo al presidente Fox por estarse pronunciando sobre el proceso electoral. Y el Tribunal Electoral en su momento, al calificar la elección de 2006, dijo que el presidente pudo haber puesto en riesgo la elección al inclinar la balanza a favor del candidato entonces de Acción Nacional. Bueno, entonces la reacción fue: vamos a cambiar la Constitución y vamos a obligar a los servidores públicos que ya ganaron una elección a que no se metan a la cancha a patear el balón. ¿Y qué tenemos? Al presidente, pues, siendo un cuate que no suelta la pelota, que está en el área chica, en el área grande, es el principal protagonista de los procesos electorales. El año pasado les emitimos una y otra medida cautelar porque él criticaba alianzas opositoras, criticaba que la gente fuera a votar por otras opciones a la Cámara, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar de cara a 2024? Entonces yo creo que este ejercicio de revocación de mandato tiene su valía
en tanto tal, vamos a ver cuánta de la población participa, pero creo que nos está dando un anticipo de lo que pueden ser riesgos democráticos de cara a 2024. Y lamentablemente el principal riesgo es la conducta de quien no está en el poder. Destruyendo buena parte del andamiaje electoral que se construyó justamente a partir del Andrés Manuel López Obrador candidato, y ahora desde destruyendo al propio INE o intentando hacerlo como gobierno. Esta es la típica estampa de quien persigue las mejores reglas, las más equitativas para conseguir el poder y luego las dinamita para mantenerse o trascender en ello. ¿Tú crees, Ciro, si el INE ha sido en más de un sentido el corazón del proceso democratizador, este bombardeo pone en riesgo, está poniendo en riesgo a la democracia mexicana? ¿De ese tamaño es lo que estamos viviendo ahora? Bueno, es que el INE no es una institución cualquiera. Como bien dices, el INE cristaliza el pacto de entendimiento de los actores políticos en la disputa por el poder, y es: démonos un árbitro independiente que no esté al servicio de ningún partido y menos aún del gobierno, para permitir que las elecciones sean genuinas, porque quedó demostrado que mientras que los gobiernos en turno controlaban las elecciones, pues no permitían que hubiera el juego limpio, inclinaban la balanza, afectaban el padrón electoral, afectaban las condiciones de la competencia, y desde que hay un árbitro electoral autónomo, pues lo que hemos tenido son gobiernos divididos, contrapesos desde la Cámara de Diputados y el Senado, 3 alternancias en 4 elecciones presidenciales en lo que va del siglo. Entonces, yo no veo, Marco, en el horizonte, de manera aventurosa, que México se vaya a volver un país monocolor, con una sola opinión, un solo punto de vista. Basta salir a la calle para saber que somos un país de lo más diverso, entrar a cualquier conversación en redes sociales, leer un periódico para ver la cantidad de puntos de vista distintos, a sentarse en una cafetería a escuchar, a compartir puntos de vista, y no cabemos en una sola fuerza política. Eso quiere decir que elecciones competidas va a seguir habiendo, y opciones reales diferentes también. Bueno, para que esa pluralidad, que es venturosa, pueda expresarse y recrearse, se necesita alguien que permita que esas diferencias electoralmente se procesen con imparcialidad y de acuerdo a la ley. Desaparecer al INE, capturarlo, puede poner en riesgo ese ejercicio. Y yo creo que el mundo nos está dando muchos ejemplos de regresión autoritaria, y México no está aislado del mundo, y estas tentaciones de acabar con la división de poderes, de acabar con un árbitro electoral autónomo, pues están expresas no como fruto de una paranoia de los analistas. Lo ha dicho el actual presidente de la Cámara de Diputados: es hora que las elecciones regresen a manos, a la órbita de la Secretaría de Gobernación. Ellos lo están diciendo. Bueno, tomémoslos en serio. Terrible, terrible. Entonces, sí estamos ante, digamos, discursos que no valoran lo que en México se ha construido en materia de garantías democráticas, de derechos políticos. Y más nos vale reconocer los riesgos que tenemos delante para enfrentarlos. Yo creo, tengo la impresión, Ciro, finalmente, que el hashtag de Yo defiendo al INE es, desde por lo menos la mitad del año pasado hasta la fecha, el más consistente en las redes sociales, pero de lo que sí no tengo ninguna duda es que cualquier trabajo demoscópico que refleja, porque es eso nada más, un reflejo de lo que en su momento piensa o siente la sociedad, en todos esos trabajos el INE ha tenido una credibilidad mucho mayor que otras instituciones, y mayor también que la del presidente de la República. Esos al menos me parece que son alicientes, y buena parte, por supuesto, de esa credibilidad se debe a la defensa que el INE, destacadamente tú, han establecido de la propia importancia que tiene el Instituto para la Democracia. Creo que ahí es donde finalmente se puede encontrar un aliciente, espero no ser exagerado, frente a la situación dramática que está viviendo el país, Ciro.
Yo creo que uno de los grandes consensos y te diría el gran acervo democrático del país es que en esta sociedad no hay un solo grupo, corriente, mínimamente relevantes que no crean que las elecciones son la vía única y legítima de acceso al poder. Y a pesar del desprestigio de los actores políticos y de los partidos, los índices de votación en México, donde no es obligatorio acudir a sufragar como en otros países de América Latina, pues el nivel de participación, que incluso mejoró en 2021 frente a la elección equivalente de 2015, pues nos demuestran que la gente no le está dando la espalda a la cosa pública y yo creo que esa disposición de participar, te decía que estamos haciendo trabajo de campo y a pesar de que este ejercicio puede tener menos atractivo, menos legitimidad, incluso menos conocimiento que una elección normal donde se vota por un gobernador, por un presidente municipal, por la presidencia de la República, pues la gente está jalando con el INE, es decir, ahí hay un acervo de disposición de participación ciudadana que es muy encomiable y que al INE le permite hacer su trabajo y le permite mantenerse, como bien dices, como la institución civil pública con mayor respaldo de la ciudadanía. Entonces yo creo que el presente mexicano está jugándose más allá de banderías políticas, porque por lo normal es que unos ganen, otros pierden, y en democracia ninguna victoria o derrota son eternas. Lo cierto es que yo sí veo algunas tensiones entre un discurso contrario al pluralismo y una ciudadanía denodadamente plural. ¿Qué va a ganar? El discurso que quiere eclipsar y acabar con ese pluralismo o esa ciudadanía que no cabe en el frasco de un solo modelito, un solo discurso, un solo líder. Quizá por cómo se resuelva esta disyuntiva, es que veremos el futuro de México. También hay que decirlo que esto pasa por lo que ocurre, por decisiones que toman los actores políticos, porque no solo se trata del presidente y su partido, es decir, para que prospere una reforma electoral regresiva, tendría que haber el acompañamiento de al menos uno de los grandes partidos de oposición. Todas las reformas constitucionales que han ocurrido en este sexenio han tenido el respaldo de algunos legisladores de la oposición. Entonces, la salud, la calidad de un sistema político depende no solo de quien esté en el gobierno, sino también de quien esté en la oposición. Y quizá a veces la fuerza del gobierno, la energía del presidente, ha opacado un poco o ha distraído el análisis de la responsabilidad de los otros actores políticos. Yo creo que si hay regresiones en materia democrática, si hay avance del autoritarismo, habrá algunos culpables, pero muchos responsables. Creo lo mismo, porque también es otra vertiente, desde luego, la actitud que han mostrado los partidos políticos opositores, que pues han colocado al INE por las propias características, por su propia naturaleza de funcionamiento, en un contrapeso y no en un actor político indeseable o aparte, como ha querido el gobierno tratarlos a ustedes, cuando más bien han sido garantes de la propia legalidad que han configurado los partidos políticos en las reformas anteriores. Ciro, yo te conozco desde hace, o nos conocemos desde hace 30 años. A mí en lo personal no me sorprende la gallardía y la firmeza con la que has enfrentado esta situación inédita, pero estoy completamente seguro de quienes nos están escuchando ahorita en vivo y las personas que nos escucharán ya también en diferido coincidirán conmigo, pues en este reconocimiento a ti por pues la manera en la que con mucha gallardía, repito, y con mucha puntualidad didáctica ha podido estar defendiendo la función del árbitro y por eso, desde luego, junto con tu presencia aquí, pero más que eso, es agradecerte. Estoy seguro, en verdad, que no estoy siendo abusivo con quienes nos están viendo, sobre todo porque nosotros en el día a día aquí tenemos el yo defiendo al INE, el yo defiendo al INE, etcétera, etcétera, lo estamos viendo y creo que, pues al decirte yo eso, mucha gente que nos está viendo sabe y se corresponde con este reconocimiento y gratitud por lo que en el desempeño de sus funciones ustedes están haciendo
para defender la democracia. Eso es lo que te quiero comentar, antes de agradecerte mucho que nos hayas dispensado estos minutos, teniendo tú una jornada tan exhaustiva como la que has tenido el día de hoy. No, al contrario, Marco, muchas gracias por la oportunidad de explicar. Y en efecto, como bien dices, a veces se coloca al INE como un opositor, pero nada más lejano de eso. Nosotros no somos oposición al presidente, pero tampoco estamos a su servicio. Nosotros tenemos que hacer valer la Constitución, las reglas, las leyes electorales. En esta revocación de mandato, las reglas las puso la mayoría. Nosotros no nos preocupa quién es la mayoría en uno o en otro momento. Si la ley es la ley, hay que hacerla valer, y pues esa es nuestra encomienda, y en la medida en que tratemos de hacer valer estos principios democráticos, creo que la posibilidad de la coexistencia política en la diversidad, de la convivencia pacífica, que es el fin último de la democracia, pues tendrá sentido. Bastantes problemas tiene nuestro país ya, bastantes escenas de violencia, como para permitir que ahora la disputa por el poder llegue a terrenos que no son deseables, que no son los de la democracia. Así que, pues ese es nuestro trabajo. Te agradezco mucho tus palabras y la oportunidad de conversar contigo en este espacio. No somos opositores del presidente, pero no estamos a su servicio. Yo me quedo con eso entusiastamente y te mando un abrazo, doctor Ciro Murayama Rendón. Gracias, Marco. Muy buenas noches a ti y a la gente que nos acompañó hoy. Gracias otra vez. Ahí tienen ustedes. Sí, como sabemos, con precisiones muy claras, muy puntuales, que hablan de cómo este proceso de revocación de mandato ha tenido múltiples irregularidades, desde negar los recursos, desde confundir ratificación con rectificación, firmas falsas, el 25% de firmas falsas, la promoción personalizada, la del presidente, la de 65 senadores, la de 7 alcaldes de la Ciudad de México, la de los 18 gobernadores, los espectaculares del origen de los propios recursos. Ahí sí, desde el 4 de febrero hasta la fecha, con un cúmulo de irregularidades en las que han incurrido los principales promotores de la revocación de mandato, que además están generando y cerrando una pinza de ataque a el propio Instituto Nacional Electoral. Yo defiendo al INE más que nunca. Nos parece que es un imperativo social y ciudadano justamente en defensa de la propia democracia. Ahí tienen ustedes entonces la entrevista con Ciro Murayama Rendón. Son las 8 de la noche con 52 minutos.